está al principio. Bueno, muy buenas noches, al menos noches aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Bueno, como ya el padre Javier Alonso me presentó, me ahorró, me ahorró la presentación, pues un gusto estar con ustedes, pues compartiendo algo sobre lo que ha sido la experiencia capitular. El padre Javier Alonso, como ya he explicado también, me pidió el favor el servicio de hablarles un poco de lo que es el capítulo general y de presentarles también una estructura temática de los núcleos que se trabajaron en el capítulo, de los documentos y temas que se trabajaron en el capítulo. Yo lo que voy a hacer es prácticamente en poco tiempo, no pasaré los 10 minutos, pues les voy a ofrecer una presentación que también utilicé con la gente, con la fraternidad de aquí de República Dominicana, las 3 o 4 primeras diapositivas, ¿no? Porque son las que nos ayudan a situarnos en el tema del capítulo. Bueno, saben que se celebró entre el 20 de enero al 11 de febrero de este año, del 2022, el 48 capítulo general. Ahí tienen en la diapositiva pues lo que fue el logo. Me imagino que habrán visto por las infografías que la orden envía, pues un poco la explicación de ese logo. O sea, pues la llama del espíritu, que está representado por la paloma, pero en la parte inferior, si se dan cuenta, es un mapa de México, ¿no? Que es cortado por la figura del ala, porque en México pues, fue donde se celebró el capítulo. El lema que en esta oportunidad nos convocó fue bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que yo creo que me parece interesante el lema porque creo que se intentó ser fiel a ese lema. Sí, una de las cosas que pienso caracterizó este capítulo fue que no fue un capítulo de documentos muy amplios, muy extensos, de producir muchos documentos escritos de papeles y eso, sino sobre todo de tratar de intuir, ¿no? Más de crear ciertas intuiciones por donde pensamos el espíritu está pasando, ¿no? Es un intento como de vivir en clave evangélica y de discernimiento y de tratar de comprender qué es lo que el mundo y la iglesia está pidiendo a la escuela Pía hoy. Entonces, bueno, como les digo, pues lo que se trató fue más bien de soñar algunas pistas de acción, de idear algunas pistas de acción que pudieran ser como el horizonte, ¿no? Que mueve a las escuelas pías a nivel mundial. Eh, el capítulo general se celebró en la Casa Lago de Guadalupe, que es la casa sede de la Conferencia Episcopal de México, en las afueras de México DF, un pueblo una zona que se llama Cuautitlán Izcalli, que pertenece al mismo Estado de México, pero no es propiamente México DF. Bueno, ya en la presentación pueden ver dos imágenes, una de la fachada externa, la verdad que las instalaciones son bastante amplias y cómodas, y dentro, pues, y en la parte inferior del lado izquierdo, la diapositiva de lo que fue el aula capitular. Ahí fue donde es donde nos reunimos los capitulares, pues, para compartir las experiencias, debatir las ideas, aprobar los documentos, compartir las experiencias, etcétera, ¿no? O sea, una experiencia muy interesante porque, bueno, pues tienes esa visión, ¿no? De escuela pía global, ¿no? Ahí en esa sala, de forma circular, pues cada uno de los asistentes por países estábamos identificados y, bueno, uno se sentía casi como en la ONU, ¿no? Con los traductores y demás. Una experiencia como muy rica, ¿no? Después de experiencia como global de la orden. ¿Qué es un capítulo? El capítulo es, bueno, una asamblea, vamos a decirlo de esa manera, un encuentro periódico que hacemos los religiosos, bien sea por demarcaciones que se realizan cada 4 años, o bien sea a nivel de orden, o sea, que es el capítulo general. El capítulo general, a diferencia de los capítulos demarcacionales, se celebran cada 6 años. Es decir, cada 6 años los superiores mayores de cada una de las provincias de los países donde están los padres escolapios van acompañados de un vocal o dos
según sea el caso, y pues nos reunimos con la finalidad de que, bueno, primero, pues de revisar nuestro trabajo y de discernir el futuro de la orden. Se hace, el capítulo suele empezar además con unas relaciones, con unos informes, la primera del padre general y luego los asistentes y sus delegados presentan el estado de cada uno, un estado general de la orden, pero también van bajando, van descendiendo a cada una de las realidades según los ámbitos del ministerio, etcétera, ¿no? Entonces es un tiempo para evaluar y para discernir, no solamente para evaluar, sino también para soñar el futuro. El capítulo pues también discute sobre líneas a futuro, propuestas, proposiciones, las votan, las priorizan, etcétera, ¿no? Entonces es un tiempo de revisión y de proyección. Entonces primero, pues como dice allí, un análisis de la realidad. Otra de las cosas que se hace en el capítulo general es la elección del padre general, el padre Pedro Aguado, que salió electo en este capítulo, lo pueden ver también en la imagen. Y el padre general pues elige también sus asistentes, que a su vez son refrendados por el capítulo. O sea, él propone unos asistentes y el capítulo a través de las votaciones pues los refrenda. Entonces, ahí tiene pues el padre Pedro con sus 4 asistentes que seguramente ustedes también ya conocen. Otra de las cosas que se hacen en los capítulos es la elaboración de documentos. Sí, son unas reflexiones que se hacen, unas reflexiones que, como he dicho, en esta oportunidad, más que planes operativos o proyectos muy técnicos o muy elaborados, etcétera, más bien son documentos que van en la línea de inspiración, ¿no? De inspirar y movilizar pues a la escuela PIA. Lo que ya dije, pues propuestas y proposiciones que pueden ver en las diapositivas. Y una cosa bien que a mí me resultó como muy interesante y muy enriquecedora fue conocer las experiencias que se están dando en la orden, ¿no? Especialmente experiencias que pues tú las lees o tienes medio noticias de ellas, sabes que la Escuela Pía está abriendo frentes en esos lugares, pero no tienes la oportunidad de conocerlo de primera mano, de los testigos directos o de las personas que están construyendo Escuela Pía allí, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues la presencia que se abrió en Mozambique, que inició la provincia de Maús, o la nueva fundación que comenzó la provincia de Nazaret en Perú, con el padre Carlos Such, o incluso experiencias de presencia de escuelas pías muy históricas, muy tradicionales, pero de las que conoces muy poquito, ¿no? Por ejemplo, Austria, ¿no? Bueno, y te llama muchísimo la atención pues que haya allí, que sea una escuela pía, la comunidad religiosa está compuesta allí por un hermano indio, ¿no? Sacerdote de la India, y por algunos africanos en un país donde casi no hay, donde casi todos son de habla alemana, entonces te llaman muchísimo la atención, ¿no? Entonces te suenan, las conoces, pero no es lo mismo pues que te suenen y que eso, pues que las personas que estén allí te cuenten un poco cómo viven, qué hacen, qué trabajo realizan. Entonces, básicamente eso es el capítulo, una asamblea que se hace cada 6 años en la que se abordan esos puntos que aparecen allí. Adelante. Ah. Bien, tienen en pantalla es bueno que manejemos un poco cómo es la estructura de los documentos, de los documentos que se estudiaron y a los que se les dio forma en el capítulo. Los documentos se estructuraron alrededor de 4 núcleos fundamentales que están allí. Los tienen en los encabezados en la parte superior, en la fila superior. El núcleo 1, la centralidad de Jesucristo. El núcleo 2, la construcción de las escuelas pías. El núcleo 3, el escolapio que necesitamos. Y el núcleo 4, un ministerio insustituible. Muy bien. Este núcleo, el núcleo 1, inicialmente en la propuesta inicial no estaba como núcleo 1, sino que estaba como núcleo 4, estaba al final, ¿no? En la última columna. Es decir, que el primer núcleo era la construcción de las escuelas pías. Sin embargo, bueno, la reflexión que hizo el capítulo es que era conveniente y necesario que ese núcleo pasara a ser el primero. O
sea, porque, bueno, si, por dos razones fundamentales, porque decimos, como dicen los jesuitas, ¿no? Jesús es principio y fundamento de todo, bueno, deberíamos colocarlo en todo caso al inicio de todos los núcleos. Y segundo, porque la verdad es que muchas de los elementos de espiritualidad, de comunidad, de seguimiento de Cristo que aparecen en el núcleo 1 se van a repetir de algún modo en el núcleo 2, el 3 y el 4. Entonces, lo que se acordó fue pasar ese núcleo último al núcleo primero. Cada uno de esos núcleos, pueden ver debajo de ellos, está constituido por especie de subtemas que tienen relación con ese núcleo y que están recogidos en los documentos, ¿no? El documento que aparece ahí, el documento 12, que era el 12, ya no es el 12, pasaría ya a ser el 1, ¿verdad? Porque aparece 12 porque cambia la numeración cuando ese núcleo de la centralidad de Jesucristo pasa al primer lugar. Entonces, el documento que aparece allí como documento 12 es un documento que recoge las líneas fundamentales de la espiritualidad escolapia. Básicamente es eso. El documento 13 es el que habla específicamente, propiamente dicho, de la centralidad de Jesucristo. Y el documento 9, que como verán salta un poco el orden del 13 al 9, ya les explico por qué, es un documento pues que recoge un poco intuiciones sobre cómo debe ser nuestra vida comunitaria. Este documento inicialmente formaba parte del núcleo 3, ¿no? Que es, perdón, sí, el núcleo 3, que es el núcleo sobre el escolapio que necesitamos. Sin embargo, se prefirió pasarlo, bueno, a la centralidad de Jesucristo como para destacar pues que el seguimiento de Cristo pues tiene una dimensión comunitaria. Bueno, se puso allí en el núcleo, se colocó allí en el núcleo 1. En el núcleo 2, alrededor de ese núcleo se reflexionaron estos temas, ¿no? Primero, la interculturalidad e inculturación. Es decir, pues cada vez nos encontramos con una escuela pía más intercultural, donde en comunidades, como les decía en el ejemplo de Austria, un país tan diferente, y bueno, pues tiene una comunidad religiosa de un indio con africanos, o bueno, donde quiera que vas, pues te consigues en nuestra propia provincia, pues es decir, pues aquí estamos un dominicano, dos nicaragüenses, un venezolano. Es decir, pues cada vez la experiencia que vamos viviendo es de una escuela pía más intercultural que se intercambia, pero también una escuela pía que busca la inculturación, pues, que es adaptar el mensaje y el anuncio del Evangelio pues, a cada uno de los pueblos, naciones y culturas. Entonces, bueno, se hizo una reflexión en esa línea. El segundo documento es de ese núcleo, es el documento sobre la sinodalidad. Pues ya saben ustedes que es un tema bastante recurrente en el Papa Francisco, que estamos además en un proceso de sinodalidad, de consulta sinodal. Un poco lo que intenta recoger ese documento es pues montarnos, ¿no? En esa ola que ha agitado los mares de la iglesia y montarnos allí en esa ola para también nosotros hacer una reflexión desde las escuelas pías. El otro documento es la renovación de nuestra cultura de orden. Un poco a ese documento concentra pues todo o condensa todo lo que tiene que ver con la organización interna de las comunidades, de los escolapios, la importancia de crear una cultura de trabajo en equipo, la importancia de crear una cultura que genere identidad, etcétera, ¿no? El documento 4 es un documento que habla sobre la sostenibilidad de las escuelas pías, entendiendo como la sostenibilidad en su sentido integral, ¿no? No es una sostenibilidad solamente económica, que también lo es, y es importante, sino también una sostenibilidad que contempla pues, la creación de un sujeto, ¿no? Las obras no solo no son sostenibles si no tienes los recursos económicos, sino si no tienes la gente o el sujeto que te anime esas obras y que te impulse esas obras. El documento 5 del núcleo 2 es sobre el impulso de la participación en las escuelas pías. Este documento básicamente lo que hace es confirmar con algunos matices, algunos acentos, pues ya el documento que se aprobó en el capítulo general número 47, que es el documento de la participación en las escuelas pías, ¿no? Digamos, lo que hace es darle un espaldarazo a ese documento y, bueno, confirmar si se quiere, pues la opción que hacen las escuelas pías en relación a este tema, ¿no?
El núcleo 3 es el núcleo que se titula El escolapio que necesitamos. Y los dos temas que aparecen allí son la pastoral vocacional en las escuelas pías y el escolapio que necesitamos en la formación inicial. Entonces, bueno, ahí están como contemplados pues, todo el proceso desde el momento de la llamada a la vocación hasta el itinerario de la formación inicial. Y básicamente lo que esos documentos quieren decir es, si queremos unos escolapios que tengan este perfil, estas características, bueno, ¿cómo tiene que ser el proceso para alcanzar un escolapio con ese perfil y esas características, ¿no? Es decir, si queremos guerreros espartanos, hay que formar guerreros, ¿no? Entonces, bueno, si queremos escolapios que conozcan la realidad, que sepan trabajar en equipo, que trabajen en sinodalidad, pues tenemos que formar escolapios que ya desde sus inicios, pues poco a poco vayan asumiendo responsabilidades, vayan aprendiendo a trabajar equipo, vayan aprendiendo a convocar un grupo, a llevar un grupo, a generar dinamismo vivos donde están, etcétera. O sea, un poco como lo que pretende ser, ¿no? Por eso se llama el escolapio que necesitamos, ¿no? Es decir, según nuestra realidad, qué es lo que necesitamos y según qué eso que necesitamos, qué acentos debe tener nuestra pastoral vocacional y nuestra formación inicial. Y por último está el núcleo 4, que se titula Un Ministerio Insustituible. Este núcleo es continente de dos temas, ¿no? Que es el del documento 10, el Sínodo de los Jóvenes. Si ustedes recuerdan, la orden hace un año preparó un encuentro de jóvenes, un sínodo de jóvenes, donde, bueno, asistieron pues especialmente todos los jóvenes representantes de nuestro movimiento Calasaña en los distintos países. En ese encuentro, ellos también hicieron un documento con un conjunto de proposiciones, de reflexiones y tal, y las quisieron compartir en el capítulo. De hecho, en un momento del capítulo se sumaron jóvenes de distintas partes del mundo, de Polonia, de Puerto Rico, de Chile, bueno, de varios países, y pues compartieron con nosotros sus inquietudes, sus preocupaciones, su visión de las escuelas pías, las sugerencias que le harían como jóvenes a las escuelas pías. La verdad que fue un momento también como muy vivido y muy fresco, ¿no? Pues dentro del desarrollo del capítulo. Y finalmente el documento 11, que es un documento que eh, eh, habla propiamente sobre nuestro ministerio, sobre su importancia, pero quizás este documento no es como una especie de tratado, ¿no? General sobre el ministerio de los escolapios, sino que sobre todo reconociendo la importancia que tiene la escuela en la vida de los escolapios, creo que acentúa un poco más el valor y la importancia de la educación no formal, sin minusvalorar, por supuesto, el ministerio pues, clásico, ¿no? O tradicional que siempre nos ha caracterizado, que es nuestro trabajo, nuestro ministerio en las escuelas de educación formal. Entonces, bueno, básicamente este documento lo que hace es como destacar la importancia que tiene la educación no formal en sus distintas plataformas, centros culturales, parroquias, ahí está pues todo el tema de las parroquias también, ¿verdad? Y bueno, es como destacar, ¿no? Sin negar lo otro, destaca lo nuevo que trae la educación no formal. Y bueno, básicamente es eso. Ya lo demás sí es ya como el contenido. Ya eso no, Javier. Vale, dejo de compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ahora va la segunda parte que la haré yo, que es un poquito como la aplicación a las parroquias del capítulo general. En realidad es una lectura que yo hago, pero también intentando ver Vamos en la mañana. los documentos, ¿vale? Bien. Por favor, apaguen los micrófonos, porque si no... Vámonos. Francesco y María, apaga el micrófono. Sí. Apagar los micrófonos, por favor. Bueno, esta es el aula capitular. Parece el congreso, ¿verdad? Bueno.
Bueno, vamos a ver. Ya en los años anteriores, en el sexenio anterior de la orden, hubo un objetivo que estamos trabajando. Nosotros en realidad en la orden tenemos contabilizadas cerca de unas 140 parroquias en toda la geografía de la orden y como cerca de 300 templos con culto público que no tienen el rango de parroquia. Entonces en realidad es una realidad muy potente con muchas oportunidades. Entonces la orden de las escuelas pías, siendo una estructura básicamente nacida en torno a los colegios, a las escuelas, poco a poco se nos fue como enriqueciendo nuestro servicio a la Iglesia con nuestra presencia en las parroquias, especialmente en los países de iglesias más jóvenes, como en América, en África y en Asia. Hace unos años, hace 3 años, la Congregación General propuso de todas estas parroquias, con las parroquias que tuvieran como más inquietud de los párrocos, crear una red de parroquias escolapias. Nosotros tenemos, como sabéis, un proyecto marco de parroquias escolapias con unos objetivos, con una estructura, y hay un equipo nombrado por el Padre General para impulsar y animar a que las parroquias que estén adscritas a la red pues vayan mejorando su organización y su sentido de pertenencia a las escuelas pías y el carácter escolapio de la pastoral. La idea es que nuestras parroquias no sean el reino personal del párroco de turno, sino que estén enmarcadas dentro de un proyecto más global. En este momento tenemos 45 parroquias adscritas a la red, a las cuales estamos dando acompañamiento. Tenemos 14 en África, 7 en Europa y 24 parroquias en el continente americano. Evidentemente, el grupo mayor es en América. En el capítulo general, un documento que es sobre nuestras plataformas de misión. Entonces, en ese documento se reconocieron estas 5 plataformas de misión escolapias. Por supuesto, la escuela, que es lo más genuino, lo más original y lo más potente que tenemos los escolapios. Pero se reconoció al mismo nivel que la escuela, las parroquias, los hogares, entendiendo hogares como internados donde acogemos a niños y adolescentes en situación de marginación social, los centros de educación no formal, centros culturales y algunas universidades que dirigimos. No nos dedicamos a la universidad, pero tenemos algunas universidades donde intentamos llevar adelante nuestro ministerio Calasanz. Bueno, yo he recogido aquí algunos aspectos que nos pueden implicar en nuestras parroquias. El primero es el bloque, apaguen por favor, apaguen. El primero es el bloque de la pastoral vocacional. Este bloque de la pastoral vocacional, ¿qué es lo que quiere decir? Que el micrófono, impulsar en todas nuestras plataformas de misión la animación vocacional, que es, por una parte, sembrar la vocación en nuestros jóvenes, después identificar a aquellos jóvenes que tienen una vocación, o sea, hacer una tarea de pesca y después acompañar a las vocaciones
Nosotros pensamos que la parroquia, al ser una comunidad cristiana, es un lugar extraordinario. Apaguen los micrófonos, por favor. Bien, apágalos tú. No los puedo pagar yo porque estoy con la presentación, no tengo el control. Eridania y Niurka. Y Vanessa y Niurka, sí, vale. Entonces, a ver, no lo puedo yo hacer, ¿no? A ver si desactivo. Vale, ya desactivado. Vale, a ver. Ahora ya está. Bueno, todavía hay alguno por ahí. A ver. Vanessa, desactivar el audio. Voy a gastar un poco de tiempo para desactivar. Es que si no, no se puede escuchar. Mary Paniagua, sí, claro. Vanessa. Vanessa también, ¿verdad? Está desactivar audio, ya. ¿Está desactivado o no? Perdón, Niurka desactivado. Ya. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Bueno, vale, bien, seguimos. Entonces, digamos que hubo un documento, una reflexión importantísima, cómo podemos activar la pastoral vocacional en nuestras plataformas de misión, en las escuelas, las parroquias, los centros culturales. Ahí hay una línea de acción, promover que las comunidades sean responsables en la pastoral vocacional, es decir, todos somos responsables de llamar, de convocar y de sembrar la vocación, porque a la larga la sostenibilidad de las escuelas pías y la sostenibilidad de nuestra iglesia pasa en parte porque hayan vocaciones. Hayan vocaciones consagradas y vocaciones sacerdotales buenas. Entonces esto es un tema muy importante y que afecta a las parroquias directamente. Hay que hablar, hay que trabajar bien los grupos juveniles, hablar a la gente de nuestro carisma, orar por las vocaciones. Es verdad que nuestras parroquias están incluidas dentro de una diócesis, pero nosotros tenemos un carisma, ¿no? Un carisma específico que es el escolapio y tenemos la obligación de promover, la obligación y la responsabilidad de promover nuestra vocación específica a las comunidades cristianas a las que nosotros servimos, ¿no? El otro tema importante que afecta a las parroquias es el movimiento Calasanz y el movimiento de participación sinodal con los jóvenes. Sabéis que el Papa convocó hace unos años un sínodo sobre la fe, el discernimiento vocacional, al cual participamos con la gente del movimiento Calasanz. Entonces nuestro proyecto, nuestro horizonte es que en todas nuestras parroquias funcione el movimiento Calasanz, desde los niños hasta los jóvenes, hasta la entrada a la comunidad cristiana adulta, ¿no? Y dentro de lo que es la red de parroquias escolapias, tenemos como el horizonte de que realmente esta realidad, o sea, el proyecto del movimiento Calasanz sea una realidad en nuestras parroquias. Bien. Otro de los elementos es la identidad del ministerio escolapio, o sea, que nuestro ministerio escolapio, es decir, nuestro servicio educativo, pues tenga una identidad carismática bien claras, ¿no? O sea, es decir, que los colaboradores de nuestra misión, pues en las escuelas, en las parroquias, en este caso, estén identificados con el carisma escolapio y que tengan un sentido de pertenencia a lo que es el proyecto de pastoral de las escuelas pías. Nosotros decimos que tengan identidad calasancia, ¿no?
Bueno, ahí hablamos de la dimensión evangelizadora de nuestro proyecto educativo, el pacto educativo global, poner a los niños en el centro del proceso educativo, trabajar en red con los equipos. Bueno, hay muchas cosas que son propiamente de escuela, pero también algunas de parroquias. La siguiente dimensión que es la participación en el carisma escolapio. Esto se refiere básicamente a los educadores, a los catequistas y a todos los que en cierto modo tenéis una responsabilidad educativa o pastoral en una escuela, en una parroquia, en una universidad o en cualquier centro que tengamos, ¿no? Nosotros manejamos un concepto que le llamamos comunidad cristiana escolapia. ¿Qué es la comunidad cristiana escolapia? Por ejemplo, en el caso de una parroquia es una comunidad cristiana, ¿no? La comunidad cristiana escolapia son todas aquellas personas que vienen a la parroquia, como son fieles, viven cerca, bueno, lo que sea, por su historia personal, pero que además se sienten vinculados o están vinculados al carisma de la orden. O sea, vosotros sabéis muy bien que hay gente en nuestras parroquias que viene, pues bueno, porque es la que le pilla más cerca de su casa, ¿no? Y hay otros que vienen, pero además tienen como una sintonía, una simpatía, un cierto acercamiento a lo que es el proyecto de las escuelas pías a través de la educación, de la catequesis, de la pastoral social. Para nosotros es muy importante cuidar especialmente a estas personas, ¿no? A las personas que en el trabajo pastoral ordinario que se hace en la parroquia, pues sienten como esa llamada, esa sintonía con el carisma escolapio. Por tanto, esto es un tema, nosotros le llamamos participación en el carisma escolapio y se puede participar, pues bueno, hay varias modalidades, como colaboradores, la modalidad de cooperación, los catequistas, los monitores, voluntariado, exalumnos, pero también en lo que es la modalidad de misión compartida, que podría ser a través de los consejos de pastoral, con los cuales compartimos misión, con los equipos de catequistas y finalmente pues nosotros aspiramos que en todas nuestras parroquias aparezca lo que nosotros llamamos la fraternidad escolapia, que no es más ni menos que una pequeña comunidad cristiana que comparten la fe, pero que además comparten el carisma de las escuelas pías. No todos los que vienen a nuestra parroquia tienen por qué tener el carisma escolapio, ¿eh? Porque una parroquia, por definición, es una comunidad que debe de integrar distintos carismas, pero evidentemente al pertenecer a los escolapios es lógico que nosotros promovamos el carisma escolapio, ¿no? No que promovamos el carisma de los jesuitas o otros carismas de la Iglesia que son muy buenos y muy necesarios, pero a nosotros la Iglesia nos ha dado la responsabilidad de cuidar, promover y sembrar el carisma de las escuelas pías. Y cuantos más escolapios, tanto religiosos como laicos tengamos, pues mejor para todos y mejor para los niños y para los jóvenes. Bueno, esto es como rápidamente, esto es mucho más complejo. Entonces, para dar seguimiento a las líneas del capítulo general, el padre general en este momento está en la fase de constituir lo que llamamos secretariados, ¿vale? En la estructura de la orden está el padre general y después un asistente general por continente, uno por América, otro por África, otro por Asia, otro por Europa, 4 asistentes y el padre general. Y después hay lo que se llaman delegados del padre general. Y los delegados tienen trabajos específicos, la animación de una área con su equipo, ¿no? Con su secretariado. Entonces, habrá un secretariado de ministerio con un delegado,
del padre general al frente. Cuando llamamos ministerio, es ministerio educativo, ministerio escolapio, todo lo que hace referencia a lo que podría ser la educación, la pastoral. Secretariado de participación, que es todo lo que haría referencia a todas las, especialmente a los laicos, que en cierto modo pues tienen una llamada, sienten una llamada a vivir el carisma escolapio. Y después habrá un equipo de pastoral vocacional de la orden. Y después otros equipos que nos implican también a nosotros en la parroquia, el movimiento Calasanz, el de educación no formal, oración continua de niños pequeños y el que tenemos ahora, que es el de red de parroquias escolapias. Todavía no ha salido, los equipos saldrán una semana de esto, no creo que dure mucho. Y bueno, pues si somos lo mismo, pues seguiremos trabajando, si no, pues nos despedimos, ¿no? Bueno, pues esto es como rápidamente la presentación del capítulo. Yo le quería dar la palabra al padre Nivaldo, ¿no? Con lo que hemos dicho, pues que nos diera un poquito como su testimonio, ¿no? Y un poco poner como ciertos acentos que a lo mejor tanto Juan o yo no hemos dicho. Nivaldo, te damos la palabra. Pues buenas noches a todos. Yo no sé mucho más que hablar, pienso que ya he dicho las cosas fundamentales del documento, de los dos documentos, ya está dicho, ¿no? El tema sobre todo de la participación. Yo pienso que ya está hablado con bastante detalles y ahora claro que depende de cada uno a leer y estudiar los documentos, sobre todo estos que van a decir o a trabajar más el tema del ministerio, el tema de la participación, sobre todo ahí a donde estamos nosotros más implicados, ¿no? En la parroquia, con los laicos y todo, ¿no? Eu penso que quizá hay una ênfase que se podría dar bastante, es la importancia de todo el laicado en estas áreas de trabajo, ¿no? Por eso el documento de participación es un documento que hace mucha hincapié, mucha fuerza el sujeto escolapio de los religiosos y laicos, ¿sí? Entonces pienso que sí, la experiencia va cada vez más fuerte en toda nuestra orden de este trabajo, en las parroquias, en las obras que tenemos, ¿sí? Sí, de mi parte, como testimonio, yo pienso que la experiencia que tuvimos en el capítulo, ya como hablaba al principio el padre Juan Alfonso, es una experiencia muy fuerte, muy rica, así, y muy de nos dejar con muchas ganas de seguir adelante con fuerza en nuestra misión. Como hablaba el padre Juan Alfonso, ¿no? De ver una escuela pía en salida. Que se van a donde necesita mucho y por otro lado con mucha fuerza también en una escuela pía donde tenemos una historia ya bastante larga y quizá hoy con mucho más dificultad de seguir adelante, que necesita de fuerza de otros sitios, ¿eh? Como de África y de Asia, que en este momento que es donde la escuela pía crece con mucha fuerza y se ve tanto los africanos y los asiáticos con esta disponibilidad de ir a donde está la orden pedindo, está necesitando. Eu penso que como Escola Pia vivimos um momento muito bonito, muito importante, de grande expansão, pero também de grande necessidade em muitos sítios que vivimos, né?
como parroquias, como red de parroquias, tenemos una misión muy bonita, muy grande. Reconocer que las parroquias son tan escolápicas como cualquier otra obra, como los colegios, como la educación no formal. Y que hacemos una parroquia, y que hace una parroquia escolápica es justamente eso, ¿no? Que podemos vivir con fuerza nuestro carisma, de que las catequesis, el movimiento Calazans, la educación no formal, después son ejes muy importantes de una parroquia escolapia, de una pastoral escolapia, ¿no? Y pienso que esto que la red de parroquia tiene que promover con mucha fuerza, ¿no? Compartir esta misión, compartir este carisma como redes de parroquia escolapia, para nos ayudar mutuamente a vivir con fuerza y incrementar, ¿no?, nuestro carisma en las parroquias donde vivimos. Por tener una parroquia simplesmente por colaborar con la iglesia local, no hace de ella una parroquia escolapia, ¿no? Mas quando vamos implementando nuestro carisma, sobre todo en estas áreas más fundamentales de nuestra misión, de nuestro carisma, ¿no? Pienso que esto es objetivo muy importante y fundamental de la red de parroquia, ¿no? Compartir estas experiencias y hacer que cada vez más seamos una parroquia escolapia. Javier. Muchas gracias, Enibaldo. Enibaldo es el párroco de San Marcos, ¿no? Sí, aquí somos dos párrocos, Padre Fabricio y yo. Aquí hay una prerrogativa que se dice párrocos solidarios, entonces estamos nombrados dos párrocos. En Belo Horizonte. En Belo Horizonte, sí. En Una experiencia bonita, interesante, porque implica más la comunidad y los curas que somos, ¿no? Muy bien, yo he conocido esa parroquia, es inmensa, grandísima. Sí. Muy bien. Bueno, pues Ahora ya no es la mayor que tenemos aquí, la de Araguaína es la mayor, son 12 comunidades y muchos barrios. o sea, la nueva fundación, ¿no? La nueva fundación es la parroquia mayor que tenemos ahora aquí en Brasil. Cerca del Amazonas, Porque ¿no? está ya en la Amazonía ya. Está en la Amazonía. Muy bien. Pues nada, A ojalá 2.000 kilómetros de Belo Horizonte. Ojalá podamos conocer la Amazonía alguna vez. Bueno, ahora el tiempo que nos queda, vamos a, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna inquietud, hacer un eco a lo que hemos dicho, podéis levantar abajo en reacciones, podéis levantar la mano y os doy la palabra, ¿vale? Venga. ¿Quién? No veo dónde levantar la mano. Tengo una pregunta. Vale, Leopoldo, dinos. Leopoldo es diácono. Sí. Sí, ¿y cuáles son las características y cómo determinan cuál parroquia debe entrar en la red? Bien, hay un proyecto de parroquias, un proyecto marco de parroquias, ¿no? Entonces, nosotros no somos los que nosotros aceptamos. O sea, tiene que el párroco con su consejo parroquial debe de pedir la entrada, ¿no? Entonces, cuando pide la entrada a la red, el párroco se obliga, junto con su consejo de pastoral, a elaborar un proyecto de pastoral que tenga unas condiciones que nosotros le damos. Y el párroco que entra en la red tiene que ser acompañado, o sea, nosotros le podemos supervisar, ¿vale? Hay en una parroquia escolapia, nosotros en la red pedimos que esté organizada, que haya un consejo de pastoral con al menos 6 áreas. Hay algunas que son comunes a todas las parroquias, el área de liturgia,
por supuesto, el área de pastoral social, catequesis y evangelización, pero nosotros le queremos dar importancia a la pastoral familiar, al movimiento Calasanz, y nosotros aspiramos a que en cada parroquia haya un centro de educación no formal, o sea, que haya propuestas educativas, salas de tareas, actividades culturales, el trabajo con niños de la calle, que sería propio de nuestro carisma Escolapio, ¿no? Lo que sería el trabajo educativo. Esos dos elementos, el trabajo educativo y el movimiento Calasanz. Y después que en la parroquia pues también se promueva pues todas las líneas que nacen de la orden. Por ejemplo, si estamos trabajando pastoral vocacional con equipos, pues que la parroquia entre. Esto es muy importante porque a veces nos pasa que algunos párrocos, incluidos párrocos nuestros, no, es que la parroquia es de la diócesis. No, perdona. La parroquia está en la diócesis, pero la parroquia no es de la no está confiada a los padres escolapos, la parroquia. Y por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante un proyecto, por supuesto, un proyecto en comunión con la diócesis, porque no somos una diócesis aparte, estamos metidos en una estructura diocesana, por supuesto, pero nosotros tenemos que trabajar desde nuestro carisma específico. Entonces, la red de parroquias con el equipo al frente, intentamos asegurar que nuestras parroquias tengan identidad escolapia. ¿Vale? Pues eso es, Leo, ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o inquietud? A ver. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dicho que no ha tenido claro o algo? Porque si no la hago yo la pregunta. Vale. Los que estáis participando esta noche aquí, del poco tiempo que llevamos en la red, ¿vosotros creéis que el trabajo que se hace desde la red, desde el equipo, está ayudando? Está, porque el trabajo está iniciado solo, ¿eh? ¿Está ayudando a que vuestras parroquias tengan un proyecto de pastoral escolapio? O sea, ¿creéis que se está notando? ¿O en vuestra parroquia? ¿Qué os falta? ¿Qué carencias veis de todo lo que hemos dicho? ¡Wow! Pues nos falta mucho trabajar. Es la primera vez que oigo esto. Venga, a ver, ¿quién quiere comentar algo? Yo diría, padre, que sí, porque lo primero es que prácticamente, primeramente la parroquia que usted ha estado guiándola casi cumple con todos estos requisitos que me ha presentado aquí para entrar en una red, porque definitivamente nosotros, como que dice la parroquia Escolapia de la Romana, tienen todas estas características, están sectorizadas, tienen el proyecto, tienen la fraternidad Calasanz, tiene prácticamente todas las organizaciones que trabajan la comunidad de Escolapia. Javier, Francia. cuando cuando se dio a conocer como el concepto parroquias en red, yo recuerdo que en la página que tienen donde van, yo me acerqué al párroco, pregunté, ¿verdad? Porque me sonaba como raro, red de parroquia, pero yo nunca veía como, o sea, yo creo que Cristo Rey no está dentro de esa red de parroquia. Es porque, como tú decías al principio, hay una serie de requisitos para poder pertenecer, una serie de lineamientos que a nosotros todavía nos falta para poder pertenecer, pero sí que ayuda, porque yo leo, ¿verdad? Cuando publican algo, en ocasiones lo puedo leer,
y nos motiva o nos ayuda a que esos lineamientos que tú dices que hay que seguir para poder pertenecer, a uno como ponerse a querer lograrlo. Por ejemplo, en Cristo Rey estamos tratando de tener el movimiento MIES, de tener el movimiento, de ver cómo se vuelve a tener sala de tarea, la educación no formal, todo eso para poder pertenecer también a esa red de parroquia. No, fíjate, para pertenecer a la red no hace falta tenerlo todo al principio. Cuando uno se adscribe a la red, y concretamente Cristo Rey está adscrita, tiene que haber un compromiso del párroco y del consejo de pastoral de caminar en esa dirección. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos parroquias que todavía no tienen el movimiento Calasanz. Pero cuando tú te adscribes, dice, no, es que debe de haber, o sea, hay un compromiso, ¿no? Un compromiso por poner adelante el movimiento Calasanz. Hay parroquias que no tienen la pastoral familiar organizada todavía. Entonces hay que hacer como una estrategia para llevar adelante esto y en el plazo de un tiempo que sea ya una realidad consolidada, ¿no? ¿Por qué esto? Pues porque al final los párrocos vamos pasando por las parroquias y vosotros os quedáis. Por ejemplo, el movimiento Calasanz, consolidar el movimiento Calasanz en una parroquia no es fácil. A veces requiere un trabajo de muchos años. Si un párroco está muy empeñado en sacar adelante el movimiento Calasanz y el párroco que viene detrás no le da importancia, está traicionando la misión. ¿Entendido? O sea, no puede hacerlo. Entonces, la idea es con esto de trabajar en red y en equipo, es que estamos al servicio de un proyecto más amplio, ¿no? O sea, no estamos, los laicos no podéis estar al capricho del párroco de turno a ver lo que se le ocurre, porque hay proyectos pastorales que es de años, o sea, tardan en salir muchos años, ¿no? Esta es un poquito la idea. Y después ahí, por ejemplo, hay parroquias donde hay grupos o movimientos que llevan muchos años, pero que se empoderan de la parroquia, ¿no? Tú imagínate, pues una parroquia donde es fuerte el movimiento de cursillos de cristiandad, ¿no? Bien, pues bueno, es un movimiento de la iglesia, hay que acogerlo, hay que cuidarlo y acompañarlo. Pero bueno, en una parroquia escolapia hay que decir, bien, está bien en los cursillistas, pero hermanos, es que somos escolapios, ¿eh? Que lo propio y específico nuestro lo tenemos que potenciar. Lo digo porque ha habido a veces en parroquias donde no podías hacer ni lo tuyo. Eso no puede ser. O sea, no tiene sentido que los escolapios estemos en una parroquia donde nosotros no podemos promover nuestro carisma. O sea, definitivamente esa parroquia habría que dejarla, ¿no? Entonces, este proyecto de red viene un poquito a proteger nuestro proyecto pastoral, porque ya hay un proyecto de pastoral. Entonces, lo que tenéis que hacer en cada parroquia es adaptar el proyecto marco de parroquias a vuestra propia realidad local. Y nosotros, pues bueno, a los que necesiten acompañamiento, pues les acompañamos y les ayudamos. Por ejemplo, el año pasado, los párrocos de América constatábamos en algunas parroquias una debilidad en la pastoral familiar, ¿no? Pastoral familiar. Entonces reflexionamos, hicimos un documento sobre pastoral familiar en clave escolapia, hicimos un cursillo para impulsar la pastoral familiar en las parroquias, ¿no? Esto es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudando para que nuestras parroquias entren en un sentido de comunión, ¿vale? ¿Me he explicado, Luisa? Entonces, las parroquias de la Romana oficialmente están en la red. Ahora tenéis que hacer un trabajo por consejos de pastoral para conocer bien el proyecto. Claro, porque a veces dice, está en la red, pero la gente no conoce el proyecto, entonces es como si no estuviera. Y ayudar al párroco, pues a esto. Por eso es que nosotros hemos hecho un curso.
Hicimos un curso de pastoral en parroquias, algunos de los que están aquí han participado, bastante serio, y ahora estamos haciendo el mismo curso con otras personas, ¿no? Que participan un buen grupo de México, de Puerto Rico y de Bolivia, básicamente. Bien. Entonces, poco a poco, sabemos que esto tiene su ritmo, ¿no? Su tiempo, pero estamos contentos del trabajo hecho hasta el momento. Bien. Vale, muy bien, gracias Luis. ¿Alguna otra persona que quiera? Chan, chan. Vale, Yelitza, dinos, Yeli. A ver. No te escuchamos. Hay un feedback. Buenas. Buenas. Vale, por caso. Alexis, de Cadora. Alexis. ¿Se oye? Se oye con eco, ¿cómo estás? Ok. Bueno, nosotros sí sentimos que la red de parroquias escolapias de verdad que ha sido una fortaleza, ¿no? Para todos. Creo que nos hemos nutrido de una manera o de una forma o de otra. Como lo decía el padre Javier ahorita, por lo menos nosotros que estamos en la coordinación de la pastoral familiar, pues para nosotros ha sido muy beneficioso. El escuchar otras presencias, el escuchar otras experiencias del trabajo en la pastoral familiar, para nosotros pues ha sido muy enriquecedor. Y creo que en muchos otros aspectos, o sea, como decía la señora ahorita, Francia, aunque no tengamos todas las características, no llevemos todos los procesos, creo que debemos sentirnos y participar de esta red de parroquias escolapias porque pienso pues que así nos sentimos fortalecidos. Y donde otras presencias tienen en su mayoría pues todos estos procesos, todas estas líneas que la provincia, que la orden pues nos dictan, pues yo creo que escuchar la experiencia de otros a nosotros también nos ayuda y nos da un horizonte, ¿no? Y creo que nos dice pues que por allí es el camino, que por allí es donde tenemos que andar y por allí es donde tenemos que trabajar juntos. Yo siento que nosotros por lo menos desde que tuvimos la formación de parroquias escolapias, para mí, o sea, en lo personal, y no porque esté llevando por allí, sino que nos nutrimos mucho de las experiencias de Brasil, porque sentimos tanto de Brasil como de Bolivia, de México, porque fueron experiencias que para nosotros pues nos han nutrido mucho, nos han llenado mucho, y bueno, en nuestro trabajo como parroquia pues lo hemos tomado de referencia, ¿no? Todas esas experiencias. Y bueno, además que dentro de todo esto, pues hay que nombrar, pues tenemos como decir, al cabecilla de todo este montaje que es el padre Javier Alonso, que lo tenemos aquí, y para nosotros también ha sido muy de fortaleza y muy enriquecedor, porque, bueno, él también nos da ese horizonte, ¿no? Esa perspectiva. Bueno, eso, que la red de parroquias escolapias, pues hay que seguirla impulsando, hay que seguirla llevando y hay que seguirla animando, y nosotros animar otras presencias, animar a otros hermanos pues que de repente no se han adherido a esta red, pues a que lo hagan, porque de verdad que es muy beneficiosa para todos nosotros. Y vuelvo y repito, escuchar las experiencias de otras presencias, yo creo que esa es la fortaleza que tenemos los unos de los otros. Que Dios me lo cuide. También para agregar un poco, pienso que la forma de organizarse también es muy importante. O sea, trabajar con proyectos, tener claro cuáles son los objetivos, hacia dónde va la parroquia también es importante. Ese es nuestro aporte. Gracias. Bien, nosotros tenemos experiencias de que cuando en una parroquia se hace un proyecto bien hecho, un proyecto de pastoral bien hecho, es una gran ayuda al párroco, ¿no? Porque como que al párroco le descansa, porque las responsabilidades de las pastorales están más compartidas y entonces da la sensación de no improvisar en cada momento, ¿no? Nosotros agradecemos mucho a los párrocos que son muy proactivos, ¿no? Aquí tenemos al padre Juan, que siempre es muy participativo y muy proactivo, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también nuestro desafío es cómo dar a conocer todo este proyecto a los consejos de pastoral y a la gente. Y poco a poco, pues, iremos haciendo ambiente, ¿no? Para llevar adelante las líneas de la orden. Al final, el objetivo de todo esto es construir la comunión, ¿vale? Construir comunión, porque sin comunión no tiene sentido la misión. O sea, esto no, la parroquia no es hacer actividades, no es un supermercado de servicios religiosos. Una parroquia es una comunidad de comunidades, ¿no? Que transparenta y transmite a Jesucristo, el amor a Jesucristo, la belleza de la fe, ¿no? Bueno, pues este trabajo va en esa dirección, básicamente. Bueno, pues si no hay nada más, ¿alguno quiere hablar? Es como callaos. Eu quero. Padre Edivaldo, ajuda aí na tradução. A ver, Edivaldo, traduce a Lucilene. Sim. Em outros momentos, sim, em outros momentos, né, já tinha dito, para nós, né, na presença escolar de Governador Valadares no Brasil, para a gente foi uma confirmação, né, ter participado do curso. Nós já conhecíamos, graças, né, aos escolápios, a paróquia tem mais de 40 anos, sobre os cuidados dos escolápios, né, como o padre Javier disse, somos na diocese local, mas sobre os cuidados dos escolápios há mais de 40 anos. Então, a gente já conhecia os documentos que nós estudamos no curso. Então, identificar, né, nós temos essas 6 grandes áreas, liturgia, pastoral familiar, movimento Calazans, tudo bem consolidado, né, na paróquia. E nós ficamos muito felizes, né, de construir esse projeto dentro da rede de paróquia. Nós paramos, né, devido à pandemia, então foi 2 anos que a gente ficou aí parado, mas hoje a gente tem esse novo impulso com o segundo grupo que está participando do curso, né, a gente tem tentado animar o segundo grupo, e para nós, né, valorizar a organização da rede de paróquia pela essa capacitação que tem dado aos leigos, né? Nós somos um grupo de leigos aí capacitados assim mais fortemente, né? Já conhecíamos o documento, estudamos com mais afinco os documentos e isso nos ajudou muito a identificar, né, o carisma e ajudar a impulsionar. Então, para nós foi uma grande experiência e para nós uma experiência compartilhar, né, isso e ver também a experiência dos outros países. ¿Entenderam? Padre Edivaldo. Edivaldo traduce y resume. Sí, eso, quizá más que traducir lo que ha dicho es un resumen. Glaucilene es de la coordinación del movimiento Calazans de Brasil, la coordinadora, y también la coordinadora de pastoral en la parroquia de Valadares. Entonces, que dije Glaucilene es que el curso fue muy bueno, había un grupo en el primer momento y que fue como que una confirmación de la misión del carisma de una parroquia escolápia. Así que gran parte de lo que han estudiado, sistematizado, ya era muy conocido y vivenciado en la parroquia, ¿no? Entonces fue como una confirmación en esta identificación de una parroquia que está en la iglesia local de la diócesis, mas con un carisma, una vivencia escolápia muy, muy fuerte. Y que ahora está intentando impulsar el nuevo grupo que está haciendo ahora el curso, ¿no? Son 3 o 4 personas que están y que están intentando impulsar y seguir adelante. Es un poco por ahí. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. A ver, vista. Vale, vamos a ir terminando ya este encuentro. Muchísimas gracias por asistir. Yo creo que a los que asistís siempre nos llevamos todos algo y poquito a poquito vamos creciendo en ese sentido de pertenencia a algo más grande que nuestra propia parroquia, ¿no? Que es a esta iglesia hermosa que tenemos,
de la cual nosotros los escolapios somos como una pequeña parte, ¿no? Pero bueno, no se trata de ser muchos, porque en un cocinado la sal es poca, pero es lo que le da el sabor, ¿no? Pues así no se trata de ser muchos, sino de los que estemos, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. El próximo encuentro que vamos a tener abiertamente será el mes que viene, no será la fecha exacta, ya lo convocaremos. Va a ser, este año los escolapios estamos celebrando el año vocacional escolapio. Entonces tendrá esa dimensión. Posiblemente sea un encuentro de tipo vocacional, con la gente que quiera entrar, especialmente con jóvenes, testimonios y oración por las vocaciones. Eso sería en el mes de junio. En el mes de julio, sobre la sinodalidad, ¿no? Que es algo que no debemos perder y que sabéis que la Iglesia está en este proceso de sinodalidad en el cual pues, nos tenemos que ir metiendo. Y bueno, pues nada, les animamos a seguir adelante con todos los trabajos pastorales que están haciendo, que vayan animando a sus párrocos para que la parroquia sea cada vez más organizada, más diligente, más evangelizadora y que tengamos la capacidad de atraer a mucha gente que necesita la luz del Evangelio. Y... Buenas tardes, disculpen la hora. Buenas, Silvia. Bueno, pues querías decir algo, Silvia, pues estaba concluyendo ya. Ajá, no, padre, acabo de entrar, le digo una disculpa, buenas tardes, porque acabo de entrar. Ya te mandaremos, si lo quieres ver por la tele, ya te lo mandaremos. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Javi, el próximo será el 7 de junio y 5 de julio. 7 de junio. 7 de 5 de julio. 5 de julio. 7 de junio y 5 de julio. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a rezar con esa oración tan preciosa que rezamos los escolapios. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desoigas nuestros ruegos y todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Danos la bendición, Enibaldo. Una bendición virtual. Les pedimos la bendición del Dios que es nuestro Padre y que nos acompaña. Y este mes de Mariano que seguimos, pues también pedimos que María, la Madre de Jesús, que el próximo domingo celebraremos sobre la invocación de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una buena noche a todos y a todas. Buenas noches, saludos. Buenas noches, bye. Buenas noches. Muchas gracias, Padre Juan Silva, de provincia. Beltrán, esperamos en Brasil. Beltrán. Sí, ahí voy. Un camerunés en Chile, imagínate. Muy bien, muy bien. Finalmente en Brasil. Buenas noches. Chao. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.